Vemos a un chico recién transferido a una escuela, el cual, ya sea por suerte o mala suerte, ingresa a una clase bastante animada, donde se encuentra con varios compañeros pero destaca a alguien que presume tener una fuerza impresionante en sus dedos por alguna razón. Al llegar nuestro protagonista, Buntaro Mori, se le puede apreciar con una mirada vacía y bastante seria. Curiosamente, esta actitud es la que atrae a las chicas de la clase, motivando a una de ellas a gritar "ya dinos que te gusta" rápidamente. Sin embargo, Mori responde que no le gusta nada en absoluto, lo que deja a sus compañeros desconcertados. Para su mala suerte, se sienta al lado de un chico que, al ser ignorado, intenta animar al protagonista, pero este solo lo aleja. Luego observamos al profesor expresando sus preocupaciones al instructor a cargo del aula sobre Mori, alegando que solo causará problemas y que, aunque aún no haya hecho nada negativo, parece rechazar a las demás personas. En su segunda clase del primer día, Mori falta a clase, y con esto en mente, el instructor comienza la lección. Sin embargo, este personaje finge estar enfermo solo para ir a molestarlo. Mori se encuentra descansando en el tejado cuando, de repente, su compañero aparece desde el acantilado y le da un susto, provocando que grite. Después de unos minutos, su compañero le habla, instándolo a dejar de ser holgazán desde el primer día, y a dejar de intentar ser alguien rudo y sombrío. Mori responde pidiéndole que deje de molestar. Su compañero, respondiéndole que dejará de molestarlo si logra subir desde el suelo hasta el tejado escalando, Mori le dice que no lo hará, lo que provoca más provocaciones hasta que al fin Mori cede a su petición. En medio de la clase, se escucha un ruido repentino. El profesor sale por la ventana y observa a Mori escalando el edificio. En ese momento, todos los compañeros salen corriendo, y se escucha un grito que le dice que se detenga, ya que aún no tiene la cuerda atada. Pero a pesar de los gritos de sus compañeros que llamaban la atención de toda la escuela, Mori continúa subiendo paso a paso. Todos, incluyendo el director, comienzan a buscar una solución para este problema cuando notan la expresión agotada en el rostro de Mori, quien parece haber alcanzado su límite. Desafortunadamente, al mirar hacia abajo, Mori se da cuenta de que se encuentra a 6 pisos de altura en ese momento. Al mirar hacia arriba, nota un muro que le impide seguir ascendiendo. En ese instante, Mori siente que sus fuerzas lo abandonan y sus manos se sueltan. Con su último aliento, coloca sus pies en las paredes y, contra todo pronóstico, se sostiene y salta en un intento desesperado por llegar a la esquina de la cornisa, consciente de que si no logra agarrarse, enfrentaría una muerte segura. Mori, con las puntas de los dedos, se sostiene y siente una oleada de adrenalina recorriendo su mano mientras completa el ascenso de la cornisa, dejando al otro chico sorprendido. Ni siquiera un escalador experimentado habría sido capaz de realizar un salto como ese. Exhausto y desorientado, Mori descansa por un momento, sin comprender completamente lo que acaba de hacer. El instructor al llegar al tejado le da un golpe para llamar su atención y hacerlo caer en razón, preguntándole por qué hizo algo tan arriesgado. El instructor le pregunta si lo hizo porque se sintió bien, solo para ver la mirada de Mori. Su instructor señala una montaña y le dice que si quiere tocar el cielo, la escuela no es el lugar para hacerlo. Poco después, nos encontramos con Mori y su compañero en el despacho del decano, donde están siendo reprendidos. El profesor decide asumir la responsabilidad de las acciones de sus estudiantes. Sin embargo, poco después de resolver el problema, descubrimos que este profesor era un escalador profesional japonés. Los invita a acompañarlo y salen juntos al patio de la escuela, y se dirigen al punto que acaba de escalar Mori, solo para elogiar su asombroso desempeño en la escalada. El profesor le pregunta a Mori cómo se sintió al dar ese salto, si tal vez le hizo sentirse más vivo. En ese momento, el protagonista queda en shock. El profesor le propone la idea de escalar la montaña que mencionó al principio, pero le advierte que es necesario hacerlo en grupo. La emoción inicial del protagonista se transforma en preocupación, y pregunta si no puede hacerlo solo. En ese momento, Mori cambia su expresión de alegría y afirma que no necesita amigos, como lo prometió anteriormente, y le pide a su compañero que no lo moleste más. Su compañero enojado intenta reclamar, pero el profesor interviene, diciéndole que no lo obligue a hacer nada. El chico, poco después, se queda contemplando la cornisa, reflexionando sobre la dificultad del salto y preguntándose si él también puede lograrlo. En ese momento, una compañera se acerca y le advierte que no lo intente de nuevo, ya que podrían expulsarlo. Este la molesta antes de marcharse del lugar con una expresión que mezcla enojo y frustración. Poco después, presenciamos una escena en la que Mori se encuentra frente a una imponente roca, mirando un desafío equivalente al de escalar la montaña. Sin equipo de protección ni compañía, decide comenzar a escalarla poco a poco, paso a paso, utilizando la punta de sus dedos y todo su esfuerzo. Siendo un novato sin el equipo adecuado, su única opción resulta en una caída hacia el precipicio. Afortunadamente, su compañero lo encuentra poco después, inconsciente pero ileso, sin fracturas ni daños graves y se va del lugar mientras murmura que ni en ese lugar puede liberarse de su estrés. Sin importar lo que ocurrió, al día siguiente, Mori decidió ausentarse de la escuela para seguir desafiando la roca.
Llegó al punto en el que sus manos ya estaban sangrando de tanto esfuerzo, y cada intento parecía hacer que la montaña se volviera aún más grande. El profesor recibió una llamada, alertándolo de la situación, y rápidamente se dirigió a la montaña. Al ver a Mori en su deteriorado estado, le aconsejó que, dadas sus condiciones actuales, no podría escalar la montaña. Luego, lo acompañó a una tienda de equipamiento. Resulta que el profesor tenía una buena relación con el dueño de la tienda de artículos, quien al enterarse de la situación, le preguntó si Mori era un principiante en la escalada. Después de una breve conversación, el dueño de la tienda le ofreció la oportunidad de probar un par de zapatos especiales para escalar. A pesar de su alto precio, Mori dudó debido a la falta de recursos económicos, pero el dueño lo animó a que se los probara de todos modos. Juntos se dirigieron a la parte trasera de la tienda, donde encontraron una pared de escalada para práctica. Desde el primer contacto de su pie con el muro, Mori notó una diferencia abismal. Fue como si la pared respondiera a sus movimientos, y Mori comenzó a escalarla instintivamente. Impresionado por las habilidades de Mori, el instructor le ofreció los zapatos de escalada de forma gratuita a cambio de su participación en una próxima competencia, dejando a Mori completamente asombrado. El profesor también le informó a Mori que debía abstenerse de acercarse a la montaña Takatori hasta después de la competencia, ya que, por el momento, era un desafío demasiado grande. Durante un examen en la escuela, su compañero, que se había vuelto más irritante, anunció su participación en un torneo de escalada e intentó intimidarlo. Sin embargo, sorprendentemente, las chicas del aula se emocionaron ante la idea de ver a Mori en el torneo, lo que irritó aún más a su compañero. Mientras tanto, Mori ejecutó un movimiento inusual con sus manos, lo que llamó la atención del instructor. Al revisar su examen, el profesor descubrió un diagrama que representaba posibles rutas de escalada en la montaña. Como profesional en escalada, quedó impresionado por la habilidad de Mori para crear un diagrama tan detallado después de haber visto la montaña solo una o dos veces. Al mismo tiempo, el compañero de Mori entrenaba de manera peculiar para la competencia y, de forma sorprendente, practicaba exactamente el mismo movimiento que Mori había realizado, combinando sentimientos de enojo y envidia en sus acciones. Llegó finalmente el día de la competencia, y al ver la gran cantidad de personas reunidas, Mori sintió un repentino arrepentimiento. Sin embargo, su profesor lo detuvo y lo alentó, explicándole las reglas y condiciones de la competencia. La más importante era siempre asegurarse de agarrar la cuerda del mosquetón cuando se estuviera subiendo. Con esto en mente, Mori se sintió más preparado y quiso echar un vistazo al salón de competencia. Sin embargo, lo detuvieron, recordándole que estaba prohibido ver el lugar antes de que comenzara la competencia. Mientras tanto, su compañero seguía entrenando y mostrando cada vez más emoción. En ese momento, pasó junto a Mori y le lanzó una provocación: "No hay infierno que pueda ganar contra mí", haciendo referencia al desafiante muro que estaban a punto de escalar. Antes de salir al escenario, el instructor le entregó a Mori los zapatos, y le dijo que recordara la sensación de escalar en su cuerpo. Cuando salieron al área de competencia, todos quedaron asombrados. El muro era sorprendentemente difícil para una competencia de principiantes, lo que dejó a todos sorprendidos. Pero quien estaba más anonadado por la situación era Mori, lo que marcó el comienzo de la competencia, y el tiempo de observación de los participantes. El asombro, el miedo y la emoción invadieron a todos los participantes cuando comenzaron a buscar la ruta correcta en el muro, ya que cada uno de ellos tenía rutas específicas que debían seguirse. En ese preciso momento, algunas compañeras llegaron para observar y les informaron que tanto Mori como su compañero iban a participar en la competencia, lo cual la sorprendió, especialmente considerando que el segundo parecía odiar estos eventos. El profesor notó cómo todos realizaban movimientos similares a los que Mori había hecho en su mente, imaginando cómo sería escalar por las rutas. Todos, excepto Mori, quien parecía ajeno a la situación. Por otro lado, su compañero parecía haber encontrado la ruta correcta y, al mismo tiempo, estaba empapado de sudor y con los músculos tensos. Era como si su imaginación hubiera llevado a sus músculos y poros a reaccionar intensamente. Poco después, con solo 2 minutos restantes, su compañero provocó nuevamente a Mori, asegurándole que, sin importar cuánto observara, no podría entenderlo, ya que solo había un camino hacia la cima. Faltando 1 minuto, Mori finalmente vio la única ruta posible para escalar la montaña. Fue como si una luz se encendiera en su mente, y al comenzar a replicar los movimientos, el tiempo se agotó. Fueron conducidos de regreso a la sala, y Mori se dio cuenta de que, al igual que su compañero, sus músculos habían comenzado a reaccionar a los estímulos de su mente. Sin más dilación, y con todos los participantes nuevamente aislados en la zona de competencia, comenzaron las preliminares del torneo. En ese emocionante desafío, todos los participantes fueron confinados para evitar que observaran la ruta de escalada de los demás. Sin embargo, la tensión apenas comenzaba a acumularse cuando, apenas transcurridos 5 minutos, un grito resonó en el aire. Un experimentado escalador había caído, sorprendiendo a todos. La obra maestra que desafiaban era creación del gerente de la tienda local, quien dedicó incansables 3 días y 3 noches a su meticuloso diseño basándose en múltiples montañas de Japón.
El participante actual, intentando ascender, se rindió ante la dificultad, mientras el gerente explicaba que solo aquellos con habilidades de clase mundial podrían superar ese desafío. En ese instante crucial, era el turno de Mori. Sus compañeros se llenaban de emoción al verlo, y pronto entendimos la pasión que su compañero sentía por la escalada. Desde pequeño, este había prometido a una niña, jugando, que alcanzaría las alturas más imponentes. Ahora, un obstáculo para él era evidente: Mori. Mori, recién llegado, parecía desconcertado incluso al asegurarse con la cuerda de seguridad. Algunos se burlaron, mientras el líder de la tienda comentaba que era un tanto ridículo enviar a un principiante. Sin embargo, el maestro intervenía, señalando que lo importante no era si Mori caía, sino que comprendiera la importancia y peligro de la escalada. Si lograba alcanzar la cima, tal vez buscaría la soledad, más de lo que la buscaba en ese momento. Con movimientos extraños, Mori comenzó su ascenso, asombrando a todos los presentes al escalar a una velocidad sorprendente y sin titubear. La sorpresa abrumaba al dueño de la tienda, quien atribuía la destreza de Mori a su experiencia, asegurando que esos movimientos sin titubear eran fruto de haber escalado la pared más de 100 veces. El profesor, al reconocer la referencia a la montaña Takaroti, empezaba a comprender lo que ocurría, dado su conocimiento detallado de aquel lugar. Mori ascendía sin pausa, dejando a todos boquiabiertos, mientras su compañero se sentía frustrado por el tiempo transcurrido y los persistentes gritos del público. En la mente de Mori, la competición se desvanecía para dar paso a la imagen de escalar la verdadera montaña. Cada avance era una explosión de adrenalina, pero pronto algo cambió. Una sensación de peso lo invadió, y un escalador alertó sobre la falta de oxígeno debido a la rapidez de ascenso. Pero Mori sentía algo más, recordaba un accidente trágico. Esta memoria lo llevó a soltarse, no para caer, sino para reajustarse. Un calor intenso recorrió su cuerpo, como si cada célula ardiera. Con la cuerda entre los dientes, continuó. Mientras esto sucedía, alguien desde una ventana lo observaba cabeza abajo. Mori, sin titubear, seguía escalando. Divisó el arnés, pero acorde a las palabras del profesor sobre la soledad que experimentaría al superar el reto, este soltó la cuerda. El asombro se apoderó de todos mientras daba un último impulso, viendo a alguien a quien llamó Mizuki. Sin embargo, un anuncio interrumpió su avance: estás descalificado, recordando las palabras del profesor sobre asegurarse mientras subía. El individuo de cabeza consideró intrigante la situación, y con un gesto volvió a escalar el techo, expresando su aprecio por Mori. Aquí terminamos el resumen del primer volumen, gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejar un comentario. ¿Qué serie creen que se parece a esta o cuál les gustaría que resumiera en el próximo video? Espero sus sugerencias.